cuéntanos el origen de la exposición. ¿Por qué meterse en algo tan complicado, por ejemplo, en materia no solamente pictórica, sino la complejidad de la historia? Bueno, del año conmemorativo, pues que fue una excusa para hacer algo que me apasiona de todas formas, desde hace mucho tiempo, que fue, ya creo que lo he dicho antes, el conflicto más encarnizado, grande y mortal de todos los tiempos. Es también precisamente porque he estado tratando de entenderlo de alguna manera. Ya he decidido de todas formas, creo que lo he comentado, hacer otro capítulo, porque veo que no es suficiente esta muestra para abarcar todo lo que fue, para poner un pequeño grano de arena, para que una cosa de estas no se repita, que ya estamos viendo que de alguna u otra forma se está volviendo a suceder. Por ejemplo, en la guerra de los Balcanes estaban haciendo ya Slobodan Milosevic con los musulmanes algo similar a lo que ya habíamos visto allá con los gitanos y los judíos. Es algo que la humanidad insiste en volverse a hacerse a sí misma. Hubimos viendo un conflicto, estábamos aquí hablando con este hombre allá en la puerta, cómo los conflictos pueden repercutir, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con el Estado Islámico puede repercutir muchísimos años más adelante. Pues esto del Estado Islámico es una repercusión no solamente de la guerra del Golfo Pérsico, sino de lo que ocurrió en mediados de los años 70 con la guerra de Irán e Irak, que se sacaron hasta las tripas y el mundo no hizo nada. Eso es un problema entre el Ayatolá y Saddam Hussein. Y mire las consecuencias. Exactamente. Entonces, que no reconoce al otro, no reconoce la diversidad. Occidente es muy atrevido y desafortunada o afortunadamente yo hago parte de Occidente. Claro, entonces fíjate lo que es esa repercusión, cómo dejaron eso, cómo las Naciones Unidas, hechas después de la Segunda Guerra Mundial, porque antes había existido la Sociedad de las Naciones, precisamente para prevenir que no se repitiera la Primera Guerra Mundial, que fue el primer capítulo, que de eso pues no hemos tocado todavía, porque fue la Gran Guerra que llaman. O sea, la Segunda Guerra Mundial, ¿crees tú que es una consecuencia de la primera? Es la continuación. Es más, es una secuela de la Primera Guerra Mundial, precisamente por lo que sucede con el Tratado de Versalles, le imponen a Alemania unas condiciones, demasiado duras, demasiado fuertes, y ese país queda asfixiado. El propio presidente de los Estados Unidos de aquella época, que era Wilson, lo había advertido de alguna forma, que deberían ser más laxos con aquellos que se están rindiendo, y porque se están rindiendo además de manera voluntaria. Tanto así que aquellos militares que pelearon allá en la batalla de Verdún, que fue la batalla de trincheras más sangrienta que ha habido en la historia, incluso hubo un estancamiento, llegan con esa amargura ya a Bavaria, de esas tropas, diciendo: es que esa guerra no la perdimos. No entiendo por qué Berlín se rinde de esa manera si nosotros estábamos a 100 kilómetros de París. Y ese resentimiento empieza a cultivarse. Se enteran después que hubo casi un conato de insurrección por un conflicto interno que había entre la ultraderecha y el emergente bolchevismo alemán,
y empiezan a responsabilizar a los judíos por haber financiado el bolchevismo. Y entonces ahí es donde empieza a consolidarse. Ya el odio contra los judíos era tradicional en Europa. No olvidemos lo que sucedió con los sefardíes en España, que sucedió algo similar. Eso era tradicional. Andrés, pero Lo que pasa es que en Alemania los trae. Se me olvidó. No, dime qué me iba a decir. Adrián, es que me estás colocando un carreto bien interesante cuando me pones a entender esto que hoy vivo culturalmente con la historia. Es decir, hoy el cristianismo, independientemente de sus variantes, está peleando con el Islam y no sé qué. En ese momento, el cristianismo pelea por el judaísmo por cuestiones económicas o ideológicas o por qué carajos están haciendo, por ejemplo, los caucásicos estos contra el judaísmo en Alemania. O era por un cuento económico o era por un cuento ideológico. No, eso primero fue más por cuestión ideológica. Primero eso viene desde tiempos muy antiguos, cuando responsabilizan al Sanedrín y a los judíos por haber condenado a Cristo a la cruz. Entonces la diferencia, y religioso, porque los judíos no reconocen a Cristo como hijo de Dios. Esa es la fundamental diferencia. Dios, si acaso lo identifican, es como otro profeta más, igual que Moisés. Inclusive el año cero para el calendario judío es el año en que Moisés emprende su peregrinación desde Egipto en busca de la tierra prometida. Ese es el año cero para el calendario judío. En América pues, se han tenido pequeñas guerras o conflictos. A mí me parece que es guerra igual. Y hay una invasión también cultural. O sea, por ejemplo, nosotros, los de esta generación o generaciones anteriores, nos hemos visto invadidos culturalmente por un imperio. Entre nosotros. O sea, pero mira que lo curioso es que en el Medio Oriente esa fe y esa fuerza que hay hacia esa religión que resume ha permitido que esas tradiciones en ellos se mantengan por siglos. En nosotros no fue tanto, en nosotros se perdió en 300, 400 años. En ellos ha sido por más de 2000, 3000 años que esa fuerza y esa fe los ha mantenido unidos de una u otra manera. Pero y en América se perdió, o sea, nosotros perdimos los dioses. Los nativos de América perdieron los dioses nativos de América perdieron hace rato. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Obviamente el punto donde tienes razón, y es que los españoles, nuestros antepasados, porque aquí nos vemos en el espejo y por favor, entonces ellos vinieron obviamente con un concepto de dominio absolutamente medieval. O sea, no, igual, es más, si no trataron más bien a los nativos americanos como los trataron a los africanos, que eran esclavos, eso se lo debemos a la Iglesia Católica. Qué ironía, porque el Papa sí le dijo a España y a Inglaterra, no van a hacer con los nativos americanos lo que están haciendo con los africanos, y eso fue lo que los frenó, si no también hubieran sido absolutamente aniquilados, esclavizados. Eso hay una, pero hablando de conflictos también uno mucho más reciente, y donde también se están viendo las consecuencias, la diferencia que hay y lo que sigue todavía reclamando Bolivia ante Perú y Chile por un conflicto que hubo entre esos tres países. Creo que fue en el siglo XVIII, XIX, yo sé porque ya éramos independientes, ellos en el siglo XIX. Adrián, ¿cuál fue la posición del Vaticano en la Segunda Guerra Mundial? No, el Vaticano fue una vergüenza.
Pío Eso da XII. vergüenza. Es más, incluso el Vaticano ayudó a algunos nazis a refugiarse y a mandarlos a Argentina, a Chile, a Brasil, a varios países acá de Sudamérica, los mandan, entre ellos a Mengele, al mismo Eichmann. Eso Yo es sé, una sí, vergüenza. No, respecto al conflicto, o sea, de la guerra, ¿cierto?, del Pacífico, ese fue un conflicto generado por los ingleses, por las salitreras que ellos tenían. Ajá. Bueno, no, eso es más contemporáneo, ¿no? Pero yo me refiero como a la guerra del Pacífico en el siglo XVIII. Eso fue generado por los ingleses porque ellos tenían su salitrera en el norte de Chile y como ahí está la oligarquía chilena, ellos le daban todas las comodidades y las facilidades a los ingleses para que explotaran ahí el territorio. Y no así, ¿cierto?, Perú y Bolivia. Entonces los ingleses apoyaron en esta guerra a Chile, qué sé yo, y ahí ganaron territorio. Y a Perú. O sea, apoyaron a Chile en contra de Perú y Bolivia, ¿cierto? Y ahí se adjudicaron el norte de Chile. Pero sí que sí. Pero después Perú y Chile se unieron y le quitaron el mar. Claro, Es que, sí, o sea, sí. el negocio, perdóname que sea un poco especulativo, el negocio no estaba por el salitre, el negocio estaba por el cobre que estaba al norte y resulta que no se han delimitado el territorio. Claro, en esos años era el salitre. Volvamos a la Segunda Guerra. Volvamos a la Segunda Guerra. Vamos a los acorazados. ¿Qué Pero tanta influencia Adrián, una cosa pequeña, ya que estabas hablando de eso, sería interesante, no me acuerdo muy bien el nombre, porque como dice Borges, la memoria sirve para olvidar, pero Weber hace un texto interesantísimo sobre el protestantismo para el desarrollo del capital. Y menos mal, mira cómo soy de cínico y de diverbuca, menos mal que llegaron los españoles a América, porque los ingleses llegaron a Norteamérica y miren lo que son. Gracias, pero mira, yo quiero que profundicemos en las causas de la Segunda Guerra Mundial. Quisiera que nos relataras la influencia de la depresión del año 29, la crisis económica mundial, cómo influye eso en Alemania. Bueno, como ya les había dicho antes, Alemania ya estaba muy mal, precisamente por las condiciones que le impusieron los vencedores en el Tratado de Versalles, aparte de tener que pagar más de 100 millones de dólares diarios de la época, de la primera mitad del siglo XX, a los aliados para las reparaciones de guerra. Eso por un lado. Entonces, llegan en una crisis. Pero ellos están ayudados con los Estados Unidos antes de la depresión. No, estos vienen después. Lo que pasa es que ellos ya entran en una depresión cuando están con esas obligaciones De la primera guerra. que los abruman. Tanto así que los niños, ya no importaba las clases, estaban en un estado de desnutrición absoluto, ¿no? Era muy difícil conseguir alimentos. Finalmente Alemania se repone un poco cuando Hindenburg llega al poder, ese héroe de la Primera Guerra, etc. Y empieza a hacer un énfasis en el desarrollo agrícola, pero no suficiente, y es ahí donde le piden, exactamente, y es ahí donde le piden un préstamo bastante amplio a los Estados Unidos, y los Estados Unidos también teniendo en cuenta ese círculo vicioso y teniendo en cuenta que el mismo presidente Wilson durante el fin de la Primera Guerra Mundial había advertido que es peligroso mantener un pueblo acorralado de esa manera, el gobierno de los Estados Unidos sí le da un préstamo generoso a Alemania y sufre una recuperación general. Incluso a finales de los años 20 llega tal positivismo dentro del pueblo alemán que Berlín se vuelve una ciudad esplendorosa, se perfila incluso como una capital cultural. Las libertades eran absolutas, ahí había los cabarets que tú quisieras, todo, ahí hacían las sátiras, todo lo que ha habido y por haber. Este premio Nobel de Literatura, creo que Thomas Mann fue recién
galardonado con el Premio Nobel de Literatura, ¿sí? Entonces, y las playas alemanas rebosaban de turistas que ya empezaban a tener con qué darse sus vacaciones y todo eso. Pero ahora sí la pregunta de Mario, ocurre la caída estrepitosa del valor de las empresas en la bolsa de Nueva York, que resultó que eso eran unas burbujas fantásticas. La economía se comprime, ya las fábricas, las superempresas como la Ford, ya no tienen a quien más venderle sus productos, no los tienen. Y viene esa caída de la economía de los Estados Unidos, que llamó el crack del año 29, es tal vez la catástrofe económica, la peor catástrofe económica que se conozca en los 2 últimos siglos. Y pues obviamente eso tiene repercusión a nivel mundial, pero ¿por qué golpea directamente a Alemania? Porque no bien se encuentran acorralados los Estados Unidos en esa crisis económica, lo primero que hace el gobierno de turno es exigirle a Alemania que le pague de un tajo el préstamo que le dio. Necesito que me devuelva lo que le di ya. Y eso obviamente arrastra la economía alemana a la basura. Y es ahí donde no solamente llegan a estar como antes, llegan a estar es peor que antes. Llega inclusive un padre de familia, sale a la calle con su abrigo y se mete su cuchara sopera en el abrigo porque en cualquier momento hay la oportunidad de que le den un plato de comida, pues tiene que tener la cuchara para comer. Era común, así como aquí en la esquina, alguien que se ponga con un plato de sopa y bueno, una fila acá que vamos a... y eso llegaban así. Entonces se disparó una inflación irracional, donde una cosa que costaba, digamos, 1.000 marcos al día siguiente amanecía costando 10.000, 15.000 marcos, hasta que eso se volvió inmanejable. En las calles había puñeteras comunes entre los leninistas y los de ultraderecha, los de la CSA, que es que ese es el otro cuento, que la vida es muy compleja, que es que la ultraderecha, o sea, Alemania no tenía derecho tampoco a tener un ejército propio, apenas un contingente de 100.000 hombres con armamento muy limitado para mantener el orden y nada más. Pero el bolchevismo alemán y la CSA se enfrentaban en las calles de una forma que ya se volvió, o sea, eso ya no lo podían contener. Se da de cuenta que es común todos los días aquí en la esquina de la Jiménez que se enfrenten 150 contra 200. Esa vaina, eso ya era pan de cada día ya. Y eso alimentado con esa situación económica tan extrema que vivía Alemania, tan desesperada, donde inclusive el mismo pueblo alemán empezó a ver en esos extremos la salida, porque ya el gobierno de Hindenburg ya estaba desprestigiado, lo veían como un gobierno muy débil, incapaz de manejar esa situación. Hubo un suceso que fue cuando Múnich declara su independencia de Alemania y se declara el bolchevismo, o sea, ese va a ser el nuevo régimen de Múnich, el bolchevismo alemán. Alemania no tenía tropas con que recuperar a Múnich de esa insurrección. Les toca pedirle ayuda a los de la CSA, que es un grupo paramilitar de aquel momento, alimentado por la clase dirigente alemana, cuyo dirigente era el famoso capitán Romm, que después, cuando surgiera este payaso de Hitler, él iba a ser después, pero ya muchos años después, el brazo derecho de Adolfo Hitler.
O sea, ese pueblo estaba así de acorralado que ya el caldo de cultivo estaba bien preparado para que un loco de esos subiera al poder. Pero para que un loco de esos suba al poder se necesita que haya caos, se necesita que haya ese tipo de inflación, se necesita que el país esté destruido prácticamente. Entonces ese es el... Los verdugos voluntarios de ti. Sí, exactamente. Se volvieron después, porque antes eran... ¿Cuál es la razón que ellos acusan ¿cuál es la razón para encauzarse contra los judíos musulmanes? ¿Cuál es esa razón? La razón es porque los responsabilizaron de haber financiado al bolchevismo. Y cuando estalla ese conflicto durante la Primera Guerra Mundial, ese conflicto que se volvió después eterno entre el bolchevismo y los grupos de ultraderecha, el ejército alemán le dice al Kaiser: no, pues no tenemos la capacidad de controlar una insurrección civil de esta manera y al mismo tiempo mantener el frente de Verdún en Francia, el otro frente allá en África, codo a codo con lo que queda del Imperio Otomano, que esa vaina también estaba moribunda. Entonces, o sea, el país fuerte ayer era Alemania, pero ya no podía. O sea, ya estamos sosteniendo a los otomanos, estamos sosteniendo acá a los prusianos que eran mucho más débiles de lo que Alemania pensaba. O sea, esas alianzas en la Primera Guerra Mundial a Alemania no le fue muy bien. O sea, Alemania prácticamente estaba sola. Y ahora va a estallar una guerra civil dentro de Alemania. Esa fue también la razón principal por la cual el Kaiser dijo: no, pues no va más. Y se rindió. Pese a que sí es cierto, el ejército alemán estaba a 100 kilómetros de París. Entonces estos alimentaron ese resentimiento por haberse rendido, y aparte de que consideraban que no tenían la guerra perdida, ahora están soportando unas condiciones inmanejables con el Tratado de Versalles, que ese sí fue el caballo de batalla en los discursos de Adolfo Hitler. Cada que mostraba así el Tratado de Versalles y luego lo botaba así: primero que voy a hacer yo es tirar eso a la basura. Los judíos hacían parte de la banca alemana, la banca alemana la tenían. Claro, los judíos. Pues no es que, pero no es que la tuvieran, es que ahí está el problema. No es que la tuvieran toda, porque es que ya empiezan a decir que es que los judíos tenían en sus manos la banca, que tenían en sus manos el mundo artístico, que tenían en sus manos los hoteles, carajo. Entonces, ¿cuántos judíos había en Alemania? Tú vas a ver, era una porción mínima. Sí tenían lo suyo y sí tenían algunos bancos y todo, pero no todo. Lo que pasa es que eso fue una exageración ya inventada por los nazis y aquellos que responsabilizaban buena parte a los judíos por esa cuasi guerra civil, que aún así no se sabe si en realidad la iba a haber o no, con la cual Alemania supuestamente se rindió. Pero a la verdad, Alemania sí tenía la guerra perdida, pero los alemanes consideran que no. La tenían perdida por una razón muy sencilla: el bloqueo que les pusieron los británicos en el Mar del Norte. Eso los estaba matando de hambre. Ellos no podían aguantar un mes más así. Esa es la verdad, pero bueno, espero que no haya alemanes por acá. Judíos alemanes. Sí. Y cuéntanos un poco el perfil del personaje en cuestión de Hitler. No, un perfil muy complejo, ¿no? Pues el hombre pues obviamente era pues no creo que ni siquiera un psicótico. El hombre era digamos, o sea, si hubiera nacido en un país común y corriente, sin ese tipo de coyuntura ni nada, hubiera sido seguramente, hubiera sido de pronto ahí un mendigo, una vaina ahí. Pero no,
Pero entonces Bueno, pero si es la entonces, ¿qué sucede ahí? No, este hombre pues es bien sabido, a su familia la trató muy mal. Tuvo incluso ese suceso con su familia lo trató muy mal. No, él a su familia la trató muy mal. Era la concubina del hombre, ¿no? La sobrina. Eso se dice. O sea, que sucedió. O sea, imagínese. Y a la madre de la sobrina la trataba como un pedazo de basura. O sea, es como que usted no es más que una campesina, usted no es capaz de amar a nadie. Adrián, una inquietud, de todas maneras, la historia siempre tiene chismes. Y hay uno que dice que él tenía sangre judía. Pues eso no está del todo probado. Que su apellido fue borrado, que cuando él ya tuvo acceso, todos los registros civiles cambiaron. Es más, el padre se cambió el apellido, porque recibe una herencia y tiene la oportunidad de cambiar su apellido. Sí. Y que no sé si es la abuela, es maltratada por ese judío, que ella era como la criada de un judío, y ahí empieza, él tiene su ascendencia judía. Para saber que un alemán no tenía ascendencia judía, creo que iban hasta, tenía que mirarse las 4 descendencias, o sea, abuelo, abuela, abuelo, abuela. Si no había nada de sangre judía allí, se entendía que era totalmente alemán, ario. Sí, ario, ¿Sí? Con un pariente que estuviera, ya tú clasificabas como judío, que fue el caso de Heinrich. Heinrich era la mano derecha de Himmler. Sí. Y él va y le confiesa al Führer, le dice, yo tengo un pedacito de sangre judía. Y el Führer hacía excepciones. Y dijo, listo, pero después usted hace lo que yo le pida. Y él andaba muy avergonzado, a pesar de que era el alemán más alemán. El mono más rubio, azul, alto, era Heinrich, pero tenía ascendencia judía. O sea, hay un cuento allí de que toda esa rabia que también llevaba Hitler, para no hablar solamente de lo económico, sino, como decir hoy día que Maduro es colombiano, era la rabia que sentía Hitler por un judío que había maltratado a su ascendiente, no sé si es la abuela. A la madre de él la trató un médico judío, pero la madre finalmente creo que fallece de cáncer, fallece también un poco temprano. Pero no, pese a todo, el hombre incluso durante su juventud pasó sus penurias. El hombre estaba al borde de la indigencia. Este se presenta en la Escuela de Bellas Artes de Múnich, pero es rechazado. Y duerme en las calles. Sí, el hombre tenía sus tipo no, y la familia de Hitler, ¿dónde está? Entonces, y tenía tenía 2, 3 monedas, hasta que finalmente ocurre el acontecimiento de la Primera Guerra Mundial, donde era muy común que transeúntes ocasionales se alborotaran y se pararan en una escalera y acérquense todos que yo les voy a decir qué es lo que está pasando, vengan acá, y empiezan a gritar. Uno de ellos cuenta la historia, ¿no? Rusia está movilizando sus tropas para apoyar a los serbios, nosotros movilizaremos las nuestras para apoyar a nuestros hermanos austriacos, y le quitan la gorra, y ahí está Hitler en esa famosa foto, que está como un mendigo, por diosero, fascinado mirando esa vaina. Se enlista, él sirvió en la Primera Guerra Mundial, incluso desempeña un papel bastante riesgoso, que es ser correo humano. En cualquier momento un francotirador lo bajaba, y por esos servicios le otorgan la Cruz de Hierro. Y es irónico, el que le da la Cruz de Hierro es un oficial alemán judío. Y con esa Cruz de Hierro él empieza a hacer su carrera
llega también alimentando aquel odio allá en Bavaria de las tropas alemanas. Él era uno de los que estaba convencido que Alemania no debió rendirse. Él se enlista después en uno de esas células de las SA paramilitares para espiar partidos y sobre todo para buscar cuáles son los que están financiados por los judíos y sobre todo para buscar a los bolcheviques, para bien saber luego qué hacer con ellos. Las SA iban y los mataban y se acabó. No había nadie que pudiera decir nada. Realmente le mandan uno de esos oficiales a espiar a uno de esos partidos que hacen sus tertulias en las tabernas y todo eso, y que vaya y mire a ver qué es lo que tienen, y finalmente nos reporta. Si son inofensivos, pues lo dejamos así, si no. Y es allá donde hace contacto con ese partido obrero alemán. Cierta poesía hubo en la oralidad de Hitler para poder tener tanta audiencia, pues sus discursos eran realmente bastante expresivos. Entonces es ahí. Algo de entonces, ¿cuándo es que empieza? De poesía hubo ahí en esos discursos para poder conmover a toda una nación y tenerla y que lo apoyen, la oratoria. La oratoria de Hitler era una. Pero el entonces discurso era algo que conmovía. Porque si no hubiese conmovido, no creo que lo hubiesen seguido. Pero ¿cómo empieza a conmover? ¿Cómo empieza a conmover? Precisamente alimentado de ese odio, alimentado del resentimiento que había por ese tratado de Versalles, que los tenía todos de rodillas. Los franceses, cada que querían, los humillaban. O sea, el pueblo ya estaba predispuesto a recibir ese discurso. Ese es el otro problema. Entonces, ¿qué sucede ahí? Este hombre llega, asiste a una de esas primeras conversatorios del Partido Obrero Alemán, y uno de ellos empieza a hablar y a sugerir que Bavaria debería independizarse de Alemania. Bavaria debería seguir su camino aparte. Entonces, y este hombre lo interrumpe y le dice: no hable basura, pero así, basura, le dice. El otro sigue hablando, insistiendo en la fragmentación de Alemania, y este vuelve y lo interrumpe: todos somos alemanes. Hasta que este le para bolas: bueno, pero estamos hablando acá de una realidad, no de un cuento de hadas. Y el hombre le dice: yo estoy hablando acá de la pureza del pueblo alemán, eso no es cuento de hadas. Coge un papel y lo bota en la cara y se va. Y es ahí donde los dirigentes de ese partido se interesan con él. Uno le pregunta al otro: averigüen quién es. Y es cuando lo invitan a dar su primer discurso, que es cuando empieza a hablar de la pureza de la raza aria, de Parsifal, de Wagner, etcétera. Y bueno, ya lo que ahí sí tú bien lo dices, empieza a fascinar al público ya con ese discurso donde dicen: nosotros estamos aquí siendo pisoteados, pero ¿por qué estamos siendo pisoteados? Porque somos nosotros los que estamos llamados a dominarlo a todos. Y con eso, ahí empezó la vaina. Hay otra cosa que ¿Y qué del papel de las mujeres, de los nazis, el papel que representaron las mujeres en la Segunda Guerra Mundial? Fue el mismo. Voy a contarte De los dos, mujeres, los dos frentes, ¿no? De varios flancos. Claro, y es más. De una parte las mujeres de los nazis, Pero de hubo otra parte las alto mujeres rango que militar. contrarrestan de alto rango, claro. Está, por ejemplo, de Magda la historia. Goebbels, de Está la Carly Goebbels. Sí, no, ellas también fueron activísimas en esa locura. Claro, inclusive la trágica historia de Magda Goebbels.
allá en el búnker, cuando ya Adolfo Hitler se ha suicidado, Magda Goebbels hace un espectáculo, pero bueno, finalmente decide decide matar a sus hijos. Ellos tenían 6 hijos, un varón y las demás y finalmente le dice a Albert Speer, es el arquitecto del ya me acordé, de la cúpula. Albert Speer es el que se acerca y le dice a Magda Goebbels, no, pero ¿qué vamos a hacer? Y Magda, no, yo me voy a quedar acá, pero piensa en sus hijos, no, son demasiado buenos para este mundo, y un mundo sin el nacionalsocialismo no vale la pena, y decide matarlos. Los mata a todos, los envenena a todos. Tanto así que Albert Speer está, no puedo creer que sea eso lo que quiere. Yo conocí la mujer de una sierra peregrina. Sí, vivió ahí cerca y tuve la oportunidad de niño, pues llegar ahí a la casa y pues en el barrio, pues en el pueblo, lo teníamos, digamos que los niños lo teníamos de parche al alemán, que conducía una moto de bajo cilindraje, pero andaba, era un hombre alto, de ojos profundamente azules, o sea, y una vez tuve la oportunidad de entrar a mi mamá, o sea, iba donde esa señora peregrina que tomaban mucho los dos, bebían muchísimo, y señores para beber, Dios mío, o sea, desayunaban bebiendo, pues, desde niño yo los admiraba, cómo pueden aguantar esa, y conocí que la mujer de una sierra peregrina, porque entré al cuarto y pues, tú ves, o sea, desde niño imprudente me metí al cuarto del Señor y el Señor vi por primera vez una bandera. No, pero no creas. Y el Señor era alemán, pues tiempo después ya joven averigüé y pues el Señor era alemán. Sí, pues no creas, aquí, inclusive aquí en el país, entonces, aquí en Colombia, yo he aquí conocido hubo mucho, o sea, el mundo se desplegaron. no, y todavía me encuentro con perlas que me dicen a mí que el movimiento nazi era el que debió haber manejado el mundo. Mire esto cómo está, esto está hecho un desastre. Si hubiera ganado Alemania y hubieran impuesto un orden y este mundo estaría más pacífico, estaría más, así me dicen a mí. Obviamente pues hay estudios que hablan de cómo el Partido Conservador, el organismo, la línea más derecha, apoyaron a los nazis. Pero además era un poco contradictorio porque no solamente, sí, claro, la corriente del procurador Laura, era curioso porque apoyaban a Stalin también. O sea, Stalin era una figura muy... Pero ¿por qué? Sí, Mario, porque a eso iba por lo siguiente. Pero ¿por qué? Porque tanto Stalin como Hitler, ellos tenían unos regímenes de hierro. Sí, esos regímenes imponen orden, ya sea de un extremo o de otro, pero imponen orden, o sea, sus poblaciones están absolutamente sometidas. Ningún miembro de la población, ya sea militar o civil, se atreve a alzarle la voz ni al régimen de Stalin ni al régimen de Hitler. Y Hitler tenía lo que él era. Claro, y por eso Laureano Gómez odiaba a los Estados Unidos. Una cosa contradictoria, hay discursos muy claros de él siendo anti-americano. A eso iba Mario, Adrián. Hay una cosa que me preocupé hace unos 30 años, cuando alguien decía que la diferencia entre los liberales y los conservadores es que unos van a misa a las 6:45. Ellos están en años de soledad. Bueno, dos. Hay una contradicción interesante entre el viejo Stalin y el viejo Hitler, que juegan con dos contradicciones.
nacionalsocialismo, que es lo que se traduce en palabras nazi, nacionalsocialismo. Stalin peleaba por la construcción de una nación socialista y Hitler hacía lo mismo. La pregunta que uno se tiene que hacer aquí, hoy, en esta coyuntura que estamos atravesando, es cómo es posible que todavía no estemos pensando en un concepto que montó el capitalismo, la academia capitalista, globalización. ¿Cómo no somos capaces de pensarnos en globalización, sino que nos estamos quedando en el nacional? Claro que ustedes saben Está bien. Bueno, yo quiero que entremos en este momento en la fase final de la conferencia de Adrián, hablando del final de la Segunda Guerra y sobre todo las consecuencias en el mundo, lo que pasó después, lo que llaman la Guerra Fría y tal. Lo que está pasando, Mario, más bien, mira lo de Siria. No, tiene razón. Pero entonces, sí. Pero entonces, bueno, primero, está finalmente la cita, pues para resumir, es que es muy larga. Sí. Está la cita y eso es impuesto por Stalin. Que finalmente el punto final del conflicto se acuerde, pero allá, en su territorio. Y es allá donde tanto a Churchill y sobre todo a Franklin Delano Roosevelt ya con hubo un antes integral, ¿no? Exactamente, pero todavía no estaba ya definido. No, este ya es el puntillo. Ok. En Teherán Lo que estaba llamaron en Teherán la reunión en Teherán es para ver, bueno, cómo se va a manejar de ahora en adelante de una forma global las naciones para que una vez más no se vuelva a repetir esto. Está claro que la sociedad de las naciones no sirve, entonces ahí es donde empiezan a replantear la cosa. Ya en Yalta es cuando ya está todo decidido y van a hacer la cuestión final y de cómo va a quedar repartido Alemania, sobre todo eso ahí. Entonces, obviamente Stalin está imponiendo lo que es su parte y con el argumento además y completamente sustentable ha sido el pueblo soviético el que ha puesto la mayor cantidad de muertos y eso es cierto. Franklin Delano Roosevelt ha sido enfermo y con su silla de ruedas y todo hace semejante viaje hasta allá. Si así no más hacerlo con los aviones que hay ahora, ya de hecho es una vaina tremenda. Ahora cómo será con lo que se contaba en aquel entonces, y va hasta allá. El hombre llegó sin fuerza, cuando daba la mano tenía que apoyar el codo con la puerta del carro porque ya no podía estar levantando la mano cada rato. A todos estaba pero absolutamente acabado. Y Winston Churchill estaba pues también metido en una botella donde solamente le daban whisky. Winston Churchill incluso había sufrido un infarto. Adrián, pero entonces dice Eduardo Galeano cuando habla de fútbol a sol y sombra, es que le preguntan a Churchill, oye, ¿tú cómo haces si todos los días se pasa tomándote un cuartico de whisky o una media botella de whisky y uno estaba con el deporte? ¿Hiciste mucho deporte? No, nunca lo hice. Bueno, entonces finalmente llegan allá y el que negocia como puede es Churchill. Franklin Delano Roosevelt prácticamente tenía un pie en la tumba, él solamente quería era liquidar eso como se pudiera y ya. Pero Joseph Stalin sigue insistiendo en que le dieran
casi la mitad de Alemania, y finalmente Churchill cede. O sea, ya estaban ya tan exhaustos de semejante conflicto que ahora no van a meterse en uno nuevo con el oso siberiano por el dominio de Alemania, y está pendiente el de Japón. Entonces finalmente Churchill cede y Roosevelt fumaba, no bien se estaba acabando el cigarrillo y estaba prendiendo el otro, ya tenía los ojos negros, el tipo era casi un zombie ya. Finalmente acabaron las negociaciones así, y es cuando prácticamente también hacen en esa conferencia, ya está, prácticamente es cuando hacen posible la cortina de hielo y hacen de la Unión Soviética la megapotencia que llegó a ser. No hubo condiciones para que los sitios donde pasaron las tropas de la Unión Soviética tuvieran X o Y, de eso nadie habló nada. Eso quedó prácticamente, esos países quedaron siendo satélites durante la Guerra Fría de la Unión Soviética, una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial por haberse negociado de esa manera. Finalmente muere Franklin Delano Roosevelt. Es un poco largo, pero es que hay que acabar. Finalmente muere Franklin Delano Roosevelt y asume el poder su vicepresidente Harry Truman. La guerra con Alemania y lo que se negoció con Alemania obviamente quedó así. Tanto así que entra el conflicto con el general Patton y el general Eisenhower por la carrera de llegar a Berlín. Tenemos acá el punto abierto para llegar a Berlín y Eisenhower le dice que no, nosotros vamos a llegar a cada parte. Además tenemos que apoyar a los británicos porque Montgomery ya no tiene casi tropas, que Inglaterra ha estado en esa guerra desde el principio. Y no podemos descuidar este frente acá. Igual todavía está pendiente la derrota del 9º ejército alemán con el general Wenck, etc. Obviamente era una excusa para contener a Patton, que ese tipo se iba como un ariete, y Eisenhower le dijo que no. Y ese sí fue el resentimiento que tuvo el general Patton, que incluso tuvieron que hacerle una sanción por haber tratado mal a un soldado. Pero más que todo, por haber tratado mal al soldado, era para contenerlo, ¿Pero por qué? Porque es que eso ya se había negociado en Yalta. Y ya los rusos se van a quedar con Berlín, no insiste, pero tenía que decírselo de otra forma. Eso ya está acordado, eso ya se queda ya. Lo que sí se acordó fue la vaina absurda ahora sí de dividir a Berlín entre también los países vencedores, que es ahí donde ocurre el adefesio ese del muro de Berlín, de la parte soviética y lo demás por allá. Esa es otra de las falencias que tuvo semejante negociación. Pero eso no es todo, falta Japón. ¿Qué va a pasar con Japón? Todos acá se preguntan. Pero ¿por qué esa tendencia que hay de pensar que los judíos pues casi siempre son las víctimas de la situación y como que ellos los pobrecitos de la historia siempre. No, pues no es así, pero sí es lo que nos muestra, digamos, desde muchas partes del imaginario. Lo que nos muestra, por ejemplo, en esa invasión cultural que tenemos, que yo digo que tenemos de Estados Unidos, siempre nos muestran las películas a los judíos pobrecitos. O sea, ellos no quebran, o sea, ellos no tienen, pues, pero entonces uno ve ahorita, por ejemplo, el comportamiento de Israel en la actualidad, y uno ve en dónde están los pobrecitos. No diferente. No. O sea, hay un holocausto muy fuerte y luego el fortalecimiento del Estado de Israel, que para que no vuelva a ocurrir antes, han hecho, están haciendo algo. Pero esa tierra prometida que ellos tienen, la tienen en esa ley
en ese libro donde genera escritura, ¿no? Sí, no, Él pero, dice, mira, pero es que esa es una de por eso es que dije que eso iba a ser muy ya la quiero, pero sin embargo, esa cerca se creció. O sea, la tierra prometida a ellos se les creció de una Sí, manera. sí, pero es que no has mencionado la guerra de los 6 días. Sí, claro. La guerra de los 6 días. O sea, si no hubiera ocurrido la guerra de los 6 días, eso no hubiera tenido por qué Esa haberse cerca, esa crecido. tierra se les creció como Es que que eso- no, por eso, claro que Pero sí. tenemos las consecuencias, el tema de Entonces- Japón y ahora hablamos de, Sí. de la creación del Estado de Israel. Entonces, ¿qué Es sucede? una consecuencia, ¿no? Claro. Desde la Segunda Guerra Mundial, o sea, Sí, una claro que sí. consecuencia, digamos que es como la consecuencia principal, la creación Sí, del Estado de Israel. claro que sí, por la Para nación. decirles, venga, ustedes están molestando desde hace rato la historia, venga, les damos la tierra para que Pero no necesariamente así, pero bueno, sí fue así. Entonces, bueno, está pendiente Japón. ¿Qué va a suceder con Japón? Realmente llega, es que ese es el otro cuento largo. ¿Por qué los Estados Unidos están trabajando en el famoso proyecto Manhattan? Porque fue una carta que le envía Albert Einstein, que es un científico prominente, a Franklin Delano Roosevelt, para que le ponga atención a los experimentos que se están llevando a cabo en Alemania con agua pesada, precisamente para crear armas nucleares en Alemania. Eso se lo dice con angustia un personaje que estuvo en Alemania trabajando con ellos, que fue a su turno el brazo derecho del famoso premio Nobel de física, Enrico Fermi, que fue el italiano el primero en dividir el átomo. Este hombre era un checoslovaco llamado Leo Szilard. Este va y acude con Einstein con los documentos que sí asustaron y alarmaron a Einstein para que, mire, el único país que está en condiciones de emprender esta investigación y no sabemos cuán avanzados están los alemanes son Estados Unidos, pero a mí no me van a parar bolas, por favor. Es usted el que tiene que dirigirse al gobierno de los Estados Unidos previniéndolos de esto y le entrega los documentos, cómo los nazis están experimentando con agua pesada para crear la bomba nuclear, o sea, o la hacemos nosotros, o la hacen ustedes, o la hacen los nazis. Es ahí donde empieza, es ahí donde resurge aquel proyecto que ya sí fue absolutamente dirigido de una forma diametral para cumplir con ese objetivo, bajo la dirección de Oppenheimer, que fue el proyecto Manhattan, para crear la bomba nuclear. Que habla del proyecto Manhattan, se inaugura ahora en Estados Unidos en diciembre un museo que es sobre el proyecto Manhattan. Ya. No, y durante ese proceso hubo unos accidentes escalofriantes que a una hora no se conocen de todas las consecuencias. Aún hoy día no se conocen de todas las consecuencias. ¿Y el sionismo también puede ser una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué cosa es? El sionismo. ¿Qué? El sionismo. El sionismo también puede ser una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Viene de los principios de la creación del pueblo de Israel. Sí, pero El Estado de Sion. Lo que puede ser consecuencia es el fortalecimiento para que no le vuelvan a pasar los confiscados hacia el Estado de Israel. Partir del famoso 10% de las ganancias que tienen los judíos en el mundo. Entonces, bueno, ya aclarado el Adrián, una preguntita corta para que la historia es larga y no la acaba. Oye, Solamente para que Ricardo sepa, Hitler decía que la revolución bolchevique era una revolución judeo-bolchevique. Sí, señor. Porque los grandes intelectuales de la revolución bolchevique, salvo Lenin, eran judíos. Kamenev, Zinoviev, que después fueron exterminados por Stalin. Trotsky, por ejemplo, que creó el Ejército Rojo, y los grandes escritos de ellos. Bueno, sigue. Adrián, te preguntaría, en las contradicciones que yo tengo en mi cabeza y con el juego ideológico que se está dando en este planetica baratero, hermano, ¿cuál es la razón por la cual yo no comprendo qué es la derecha y la izquierda? Porque Hitler jugó con el nacionalsocialismo. Eso es una contradicción en sí.
No, eso es otra historia muy larga, tendría que hablar de la Revolución Francesa. Miremos el tema de Japón porque no hemos terminado ese. Bueno, entonces finalmente en Potsdam hacen una declaración, ya las potencias victoriosas en Europa, ya está sumado China y Estados Unidos. O sea, estamos hablando, ya se está sugiriendo los que van a ser ahora sí, hoy día, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que esa es otra consecuencia directa de la Segunda Guerra Mundial, que son Estados Unidos, Inglaterra, Francia, la Unión Soviética, que fueron primero ellos 4. China entró fue después, porque en las Naciones En la Unidas... Revolución Comunista, cuando han armado el ejército más de 1 millón de personas. Exactamente. ¿Por qué? Porque las Naciones Unidas ven, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer una organización mundial creíble si un país que contiene casi a la 1/4 parte de la población mundial no está en las Naciones Unidas? Entonces tienen necesariamente que empezar a negociar con China, y Mao Zedong finalmente dice, bueno, está bien, China entrará a las Naciones Unidas, pero con la única condición de que seamos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, si no, no. Punto. Les tocó decir que sí, entonces ahí entró el quinto, que es China, y así se ha quedado hasta el sol de hoy. Entonces, esos 5 países son los que hacen esa declaración de Potsdam, donde le advierten a Japón que los van a liquidar. Y ya los Estados Unidos le han dicho a los otros 4 países, tenemos un arma suficientemente poderosa para terminar la guerra con Japón. Pero ya Joseph Stalin, así con esa misma energía con que negoció en Europa la repartición en Yalta, la repartición de Alemania, empezó también a pisar duro para pedir la mitad de Japón para él. A mí me dan la mitad de Japón. Winston Churchill sí se alejó de esa vaina, pero lo que no tuvo en cuenta Stalin es que ya no está el viejo de Roosevelt, sino está el tiburón de Harry Truman, el tipo que era un tigre. Primero, es más, él ni siquiera acudió a la cita. ¿Qué le pasa? Y eso cuando todavía más surgió a estos tipos para que tuvieran lista esa bomba. No solamente para liquidar la guerra con Japón, ya la Unión Soviética además, y es que también la historia de Japón es esta. Japón también estaba en la disyuntiva, los japoneses ya sabían que iban a perder la guerra y también empezaron a preocuparse aún más cuando el implacable ejército rojo, que ya saben bien cómo llegaron a Alemania, empezó a arrasar literalmente a Manchuria. No, mierda, vamos a tener que elegir quién nos va a dominar, o los Ivanes que tenemos allá al norte, o acá los Estados Unidos, que ya medio los conocemos. Estaban en esa disyuntiva también los japoneses, y por estar en esa disyuntiva también retrasaron su rendición. Pero los Estados Unidos les lanzan primero la bomba en Hiroshima, y con semejante cataclismo Japón no se rinde. Cualquier país con 3 dedos de frente, o sea, le explotan una vaina de esas y no, Japón no se rindió. Y los militares ortodoxos, y además estamos hablando de un país que no conocía siquiera esa palabra. Cuando hablamos de 2 samuráis, que uno cae vencido, el que cae vencido, si sobrevive, él mismo se mata y de una forma se hace el harakiri o el seppuku, que se sacan las tripas, tiene que venir otro a asistirlo y cortarle la cabeza por haber sido derrotado. Entonces imagina, ellos no conocían esa palabra, ellos no conocían la palabra rendición, eso no lo podían asimilar. Cae la segunda bomba nuclear, que es de la primera en Hiroshima utilizaron Little Boy, la otra fue Fat Man.
que era una bomba levemente más poderosa la que usaron en Nagasaki. Y aún así Japón no se rinde. Japón había sufrido, Tokio había sufrido tal vez ese 100 número de víctimas, el bombardeo más letal de todos los tiempos, que es el ordenado con Curtis LeMay, con los superfortalezas volantes B-29 cargadas de un arma nueva también, que después sí la utilizarían intensamente en Vietnam, que fueron las bombas de napalm. ¿Cómo es el famoso Tokio, a los japoneses los pone en un librito que la revista del mundo los pone como los mejores, o sea, hace un capítulo a ellos como los mejores alumnos. O sea, el capítulo lo titula como los mejores alumnos, a los japoneses. Ellos le aprenden pues a varios, o sea, le aprenden a todos les van como, y son los mejores alumnos de los ingleses, los mejores alumnos de los mismos, del mismo naciente, creo, gringo, son los mejores alumnos siempre. Aprenden y van avanzando. Sí. Entonces, Tokio padece los bombardeos de los B-29 con las bombas de napalm. Y no olvidemos que los japoneses hacían la carga esa. No, eso fue antes. Pero es que tengo que mencionar eso también. Que fue la mortandad más espantosa que hubo en un bombardeo, más que Dresden, inclusive. Más que hacía la. ¿Por qué? Porque Tokio era una ciudad, y todavía los japoneses hacían sus casas de madera y papel. Curtis LeMay incluso dio la orden de programar las bombas para que estallaran a 100 metros por encima de la tierra, que no estallaran cuando cayeran, sino a 100 metros para que... Exactamente. La vaina fue tan terrible, ¿no? Es que la Segunda Guerra Mundial deberían estudiársela, porque aquí no hemos aprendido nada. La vaina fue tan terrible que esta pobre gente salen de sus casas huyendo del fuego y se meten en el río. Se meten en el río pensando que ahí van a estar a salvo del fuego. Pero el bombardeo es de tal intensidad, de tal magnitud, que aquellos que están en el río no sienten ese famoso experimento del sapo que tú metes en agua y la calientas gradualmente, y el sapo se cocina porque no siente la diferencia de la temperatura. Eso fue lo que les fue pasando a los más de 60.000 japoneses que se metieron en ese río. Se cocinaron ahí, eso era una fe dantesca. Todos murieron ahí. Entonces, aclarado eso, lanzan la bomba atómica sobre Nagasaki. Japón no se rinde. Están todavía pensando, bueno, pero entonces que respeten al menos la figura del emperador Hirohito. Está Toho al menos luchando por eso, y también luchan exactamente. En ese momento el general Curtis LeMay hace una maniobra impresionante, y es que más de 1.500 aviones entre superfortalezas B-29 y Mustang P-51 sobrevuelan Tokio durante casi una hora, pero sin arrojar una sola bomba, sin disparar nada, solamente sobrevolaron, no más. ¿Cómo estarían los pocos que sobrevivieron al bombardeo de napalm pensando que en cualquier momento qué es lo que van a hacer? Y escuchando esos ruidos de unos viajaban inclusive a 20 metros de altura, y tú 10 aviones, imagínense ese ruido cómo se vio. 15 minutos más tarde, por las emisoras japonesas, el emperador Hirohito asume la responsabilidad y comunica la rendición incondicional de Japón ante los Estados Unidos, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. Pero además renunciando a su
No, a eso su sí. parte de Dios, a su parte sagrada, él renuncia a eso, se vuelve ser humano. Sí, no, pero la majestad del emperador la deja. Porque, Sí, no, la majestad sí, pero no la parte sagrada, porque hasta antes de eso, Luis era un Ah, Dios no, de carne y claro. hueso, Sí, ¿no? sí. Entonces, se Merece mantiene la razón. autoridad y renuncia a lo sagrado. decía, los sagrados sí, pero el emperador se mantiene. Porque Harry Truman dice, no, pues solo por eso, si no voy a seguir la no, pues que conserven ahí al tipo, se acabó. No, sí, ya. Pero ya la última condición era esa. Pero fíjate, y todavía faltan las consecuencias, ya después cuando forman las Naciones Unidas, lo que sucede con China, cómo se puede arreglar la situación, y eso sí se orquesta entre Inglaterra y los Estados Unidos para que con los judíos no vuelva a suceder lo que sucedió, porque es que de todas formas el holocausto fue impresionante, o sea, eso fue una vaina verdaderamente monstruosa, lo que hicieron con los judíos allá en Europa. Así fue. Uno ve esos documentos fílmicos donde están esos esqueletos forrados de piel humana que no pesan nada, tú tranquilamente con un buzo, pero eran pilas de cadáveres que llegaron y encontraron en esos campos de concentración. Cuando precisamente Eisenhower encuentra el de Dachau, que eso fue una vaina verdaderamente escalofriante. Había todavía unos que se movían, esqueletos que todavía estaban vivos, con esos uniformes a rayas, y otros completamente en pelotos. No, pero mire a ver, y resulta, este es un cadáver, y lo tocan y abrió los ojitos. No, marica. Sí. Y el olor que había ahí, además, es una vaina, pero verdaderamente, o sea, imagínense eso. Tanto así que Eisenhower dice, voy a llamar a todos los habitantes que hay en esta población. Me los meten en camiones y me los traen acá, por la fuerza. Que no vengan a decir que esta vaina nos la estamos inventando. No, que vamos a fotografiar, no, documentos fílmicos, no, ni me los traen a todos, y por la fuerza cogió a los civiles y los metieron en los camiones y se los llevaron allá con filas. Estamos hablando de más de 150.000 personas, por la fuerza los llevó allá y empezó a desfilarlas allá, pero obligados todos. Aquel que esté tapándose la cara o todo, llegaba un soldado americano y le quitaba la mano, no mire. ¿Qué tan comprometidos estuvieron los mismos judíos en eso? Entonces, ¿qué tan comprometidos estuvo la banca judía en eso? O sea, ellos pagan la salida de Alemania y la clase judía, digamos, con el poder económico sale de Alemania, y los que entran en ese pero los que caen lastimosamente, desafortunadamente, no es precisamente la clase poderosa judía. La clase poderosa judía sale de Alemania negocia también su cuento en Alemania, y salen de ahí, infanan Inglaterra y montan esa situación con la corona inglesa. O sea que ¿qué tanto es la responsabilidad de ese mismo pueblo judío que es capaz hasta de la moneda, ese Dios es capaz de vender hasta su propia raza? Eso sí la muy delgado. Eso sí la muy delgado. no, hasta Sí, allá ya sí. se lo muy delgado, pero No, grandes banqueros judíos fueron asesinados también. Algunos alcanzaron a... Sí, claro. Pero obvio, no iban a esperar que los mataran, pues. No, hasta allá no voy a ir. Es más, voy a ir Eso sí más da allá. demasiado delgado. Voy a ir más allá. No. Los británicos, tanto Hubo Winston, holocaustos de millones de Sí, judíos. señor, nadie lo puede tanto. obvio, pero que hubo muchos también. No es- judíos que es participaron, como que estuvieron bueno, pues en la sí, lucha el pueblo alemán de pronto la cogió contra los No, pero judíos. no, yo no voy a opinar de eso. No, ustedes tienen. Pero aparecen, por ejemplo, los mismos temas que su merced ahorita estaba nombrando, como un soldado alemán tiene su herencia judía y es hasta judío, Sí. y también participa de eso. Sí, Eso, ahí O sea, ahí, Pues, ahí está ¿hasta la dónde puede ser inquietud. eso? Bueno, pero ¿Hasta dónde puede ser? O sea, el holocausto sí no hay, es indiscutible.
El holocausto es indiscutible. O sea, y además es indiscutible y intocable, o sea, no hay palabras para eso. Pero el hay hecho... una corriente que se llama negacionismo que niega el holocausto. Y esa corriente hace parte del procurador de este país. Cuando a él le preguntan eso, él hace lo que hace Uribe cuando quiere escribir una respuesta. Así hace, el procurador dice, el libro lo ha dicho. Monseñor Lefebvre, que era la ultraderecha, ¿sí? Del cual el procurador también es seguidor, y por tanto es rarísimo que ese señor sea católico, porque Lefebvre fue expulsado de la Iglesia Católica por Pablo VI. ¿Este no es católico? Él era uno de los fundadores más, digamos, enconados personajes que negaban el holocausto. Lo que cuando digo que se era negado, ¿sí? Es que esa parte es demasiado compleja y es la gran consecuencia de eso, que es la creación del Estado de Israel, el fortalecimiento, es que a partir de eso, ellos han querido tener también una expansión en Israel, el tema de la guerra de los 6 días de la que hablaba, el conflicto en la franja de la franja de Gaza, por ejemplo, donde sí están impidiendo, por ejemplo, la entrada de alimentos. Eso está completamente comprobado. De hecho, aquí hemos traído una gente de una organización que se llama BDS, ¿sí? Yo he firmado el documento y es una organización mundial de la que hacen parte personajes como Angela Davis, Roger Pater, fundador de Pink Floyd, que no es en contra del pueblo de Israel, sino en contra del sionismo, y sobre todo no del conflicto, porque no se puede hablar de un conflicto judío-palestino, sino de una toma del gobierno israelí al pueblo palestino. Eso es diferente. No, y para finalizar hay una cosa que es una punta que ocurrió con el gobierno británico y con el gobierno de Estados Unidos. Winston Churchill ya sabía desde 1941, 1942 lo que estaba sucediendo con la población judía, ya no solamente en Alemania. Le llegaron noticias inclusive desde lo que estaban haciendo cuando entró la operación Barbarroja, bueno, la invasión de Alemania a la Unión Soviética. Este hombre, Winston Churchill, no se atreve a mencionar, sabiéndolo, y algo similar ocurrió en los Estados Unidos, que de eso hemos hablado. No se atreve a mencionar esas matanzas que están haciendo selectivas los nazis con grupos reducidos, porque en uno que fueron los de Rina hicieron una matanza, pero la hijo de puta, tanto así que el mismo Himmler se puso, se exasperó y dijo, no lo hagan de esa manera, pues por obvia razón, que entonces eso sí se va a ver. Mátenlos, pero dosificados, o sea, pero no de esa manera. Entonces, bueno, a Churchill llega finalmente esa noticia, pero Churchill en su alocución no se atreve a decir que se trata de judíos, simplemente dice, están matando indiscriminadamente a los civiles de tales y tales y tales sitios. Pero ¿por qué no se atreve a decir que son judíos? O sea, porque la cuestión antijudía en Europa era de tal magnitud que si empieza a mencionar ya ese nombre específico, le da más combustible y quién sabe hasta qué consecuencias al discurso de Joseph Goebbels, que ahí sí empieza a decir, ahí está, este tipo está declarándonos la guerra es por los judíos. Y ahí sí Winston Churchill queda bastante cojo, hasta ese tamaño era la cosa. Y el mismo gobierno de los Estados Unidos también lo sabía. Dentro de los Estados Unidos también había antijudaísmo, empezando por Henry Ford, y empezando tal vez por Charles Lindbergh. No estoy muy seguro, pero tal vez. Hay un mito con Lindbergh también. Vamos a finalizar porque ya son las 10. Ahorita puedes hacer el comentario cuando termine, porque es que le quiero ceder antes de... Primero...